Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Si son nuevos, les damos la más cordial bienvenida y esperamos que disfruten de todo lo que tenemos para ofrecerles. Hoy, chicos, tenemos una noticia que francamente ha dejado a muchos de nuestros seguidores con la boca abierta. Vamos a adentrarnos en un tema que está dando mucho de qué hablar en el mundo del entretenimiento y, en particular, en el universo de la exitosa serie turca Yalan. Estamos hablando de nada más y nada menos que de Mert Ramazan Demir y su reciente confesión, una que promete dejar a Afra Sarıoğlu, bueno, en completo shock. Si son fans de estos actores y de la serie, prepárense porque esto se pone bueno. Y antes de empezar a desmenuzar todo este asunto, les recuerdo que si aún no están suscritos, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle al botón de suscribir y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles la mejor información y los chismes más jugosos. Como les decía, la bomba ha estallado. Mert Ramazan Demir, el carismático actor que da vida a Ferit en Yalan, ha hecho una confesión que ha recorrido las redes sociales y los medios de comunicación turcos a la velocidad de la luz. Y la protagonista de esta historia, en cuanto a la reacción esperada, es Afra Sarıoğlu, su coprotagonista y quien interpreta a Seyran en la serie. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué ha dicho Mert que podría ser tan impactante para Afra? ¿Se trata de algo relacionado con su vida personal, con la serie, o quizás con su dinámica fuera de cámaras? La información que ha salido a la luz sugiere que la confesión de Mert no es algo trivial. Al parecer, se trata de un secreto, o al menos de una revelación que Mert ha mantenido guardada y que ahora decide compartir públicamente. Y el hecho de que se centre en la posible reacción de Afra nos hace pensar que hay una conexión directa entre ellos, algo que va más allá de la simple amistad o la relación profesional que comparten en el set. Los rumores, como siempre, van y vienen, pero cuando un actor de la talla de Mert Ramazan Demir, que hasta ahora se ha mantenido relativamente reservado sobre su vida privada, decide abrirse así, es porque algo importante está en juego. Se especula mucho sobre la naturaleza de esta confesión. Algunos creen que podría estar relacionada con sentimientos ocultos, quizás Mert confiesa que Afra le ha inspirado de alguna manera profunda, o que admira aspectos de ella que no son evidentes para el público general. Otros, más audaces, sugieren que podría tratarse de algo más personal, tal vez una historia del pasado que involucra a ambos o que él siente que ella debería conocer. La tensión generada por estas especulaciones es palpable, y es precisamente esa incertidumbre lo que hace que el tema sea tan cautivador. Además, es importante recordar la química innegable que Mert y Afra tienen en pantalla. La manera en que sus personajes interactúan, la intensidad de sus miradas, la pasión que transmiten en cada escena, todo esto ha llevado a muchos fans a fantasear con la idea de que su relación trascienda la ficción. Por lo tanto, cualquier confesión de Mert que pueda involucrar a Afra, por mínima que sea, siempre generará un revuelo tremendo. La posibilidad de que Mert revele algo que afecte a Afra directamente, y en un plano tan público, añade una capa adicional de drama a esta historia. Podríamos estar hablando de una confesión sobre la presión de la fama, sobre cómo la cercanía en el set ha fortalecido un vínculo, o incluso sobre un error del pasado que Mert siente la necesidad de aclarar con Afra. El título mismo, Mert Ramazan Demir confiesa algo que dejará a Afra Sarıoğlu en shock, nos obliga a pensar en lo más inesperado. Un shock puede venir de muchas formas, una sorpresa agradable, una revelación impactante, o incluso algo que ponga en tela de juicio una relación o percepción existente. Los detalles específicos de la confesión aún son un poco difusos, ya que la noticia ha comenzado a circular con fuerza en las últimas horas. Sin embargo, lo que sí está claro es que ha sido Mert quien ha tomado la iniciativa de compartir esto. Esto sugiere un acto de valentía, o quizás de necesidad, de expresar algo que llevaba tiempo rumiando. Y la elección de hacerlo público, o al menos de permitir que trascienda, es en sí misma una señal de la importancia del tema. Ahora, ¿qué tipo de shock podríamos esperar? Si fuera algo positivo, quizás Mert confiesa admiración profunda por el talento de Afra, o como su presencia ha hecho el rodaje más llevadero y agradable. O tal vez, en un tono más romántico, una revelación sobre cómo la ve más allá de su personaje, o cómo ha llegado a apreciar su compañía en un nivel más personal. Si este fuera el caso, Afra podría quedar en shock de una manera muy positiva, quizás sorprendida por la profundidad de los sentimientos o pensamientos de Mert. Por otro lado, si la confesión fuera de una naturaleza más complicada, el shock podría ser de otra índole.
Imaginemos que Mert confiesa un error que cometió en el pasado y que cree que Afra merece saberlo para entenderlo mejor. O quizás algo que pone en perspectiva la dinámica de su relación como colegas, algo que podría generar incomodidad o sorpresa en Afra. Las posibilidades son infinitas y es esa incertidumbre la que mantiene a todos pegados a la pantalla o a sus redes sociales, esperando más detalles. Los fans de Yalan están ansiosos por saber más. La serie, con sus dramas, sus pasiones y sus giros inesperados, ha capturado la atención de millones. Y ahora parece que la vida real de sus protagonistas está a punto de ofrecer un nuevo capítulo tan intrigante como la propia trama. La manera en que Mert y Afra interactúan en la vida real, o cómo perciben su relación fuera de las cámaras, es un tema de gran interés para la audiencia. Es posible que esta confesión sea un intento de Mert de aclarar rumores, o de poner las cosas en su sitio. A veces la presión mediática y las especulaciones pueden ser abrumadoras, y una confesión pública puede ser una forma de tomar el control de la narrativa. Si este es el caso, Afra podría quedar en shock por la forma en que Mert decide abordar una situación o por la información que decide compartir. Otro escenario que se baraja es que Mert confiese algo que revele una vulnerabilidad suya, algo que permita a Afra verle desde una perspectiva diferente. Los actores, a pesar de su fama, son personas con sus propias luchas y experiencias. Quizás esta confesión es una forma para Mert de compartir una parte de sí mismo que hasta ahora había mantenido privada, y que al revelarla a Afra, o al hacerla pública, espera generar un entendimiento o una reacción particular en ella. Analizando el título dejará a Afra Saraolu en shock. La palabra shock implica una reacción fuerte, algo que la tome por sorpresa, que la descoloque. Esto nos lleva a pensar que lo que Mert va a confesar no es algo que ella espere, o algo que cambie su percepción de él o de la situación. Los medios turcos, como siempre, están haciendo eco de esta noticia, y cada vez salen nuevos detalles o interpretaciones de lo que Mert podría haber dicho. La comunidad de fans está dividida entre la emoción por saber la verdad y la preocupación por cómo esta confesión podría afectar a la relación entre los actores, especialmente si hay algún tipo de tensión involucrada. Recordemos que la fama conlleva una gran responsabilidad y, a menudo, una falta de privacidad. Los actores están constantemente bajo el escrutinio público, y sus vidas personales a menudo se convierten en tema de conversación. Es en este contexto que una confesión de Mert Ramazan Demir cobra tanta relevancia, especialmente si está directamente ligada a Afra Saraolu. Podríamos estar ante una confesión sobre la intensidad del trabajo en equipo, sobre cómo el apoyo mutuo en el set ha sido fundamental, o sobre cómo han compartido experiencias que los han marcado. Si Mert confiesa algo que Afra no esperaba, podría ser una revelación de un sentimiento sincero, de una anécdota importante, o incluso de una inseguridad que él ha logrado superar gracias, quizás, a la influencia de Afra. Los seguidores más acérrimos de la pareja actorales y de la serie están analizando cada palabra, cada gesto de Mert y Afra en entrevistas y publicaciones en redes sociales, buscando pistas que puedan arrojar luz sobre esta misteriosa confesión. Es un juego de detectives en el que todos participan, tratando de predecir el desenlace de esta intrigante historia. En resumen, lo que tenemos hasta ahora es que Mert Ramazan Demir ha hecho una confesión, y se espera que ésta tenga un impacto significativo en Afra Saraolu, dejándola, según el título, en estado de shock. Las especulaciones son muchas y abarcan desde revelaciones personales profundas hasta confesiones relacionadas con su dinámica laboral y personal. Lo que sí está claro es que esta noticia ha puesto a todos los fans en vilo, esperando ansiosamente por más detalles que aclaren esta situación. Sin duda, este es uno de esos momentos que hacen que el mundo del espectáculo turco sea tan fascinante y lleno de sorpresas. La expectativa está al máximo, y solo el tiempo dirá qué es exactamente lo que Mert ha confesado y cuál será la verdadera reacción de Afra. Y así, queridos amigos, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos desgranado la noticia sobre la impactante confesión de Mert Ramazan Demir que promete dejar a Afra Saraolu en shock. Hemos explorado las diversas posibilidades, desde las más románticas hasta las más complejas, analizando el impacto que una revelación así podría tener tanto en los actores como en los fans de Yalan. Lo que está claro es que la expectativa está por las nubes y el misterio aún rodea los detalles exactos de esta confesión. ESP. Esperamos que hayan disfrutado de este análisis, y que les haya parecido tan intrigante como a nosotros. Agradecemos enormemente que hayan pasado este tiempo con nosotros, y esperamos que sigan conectados a nuestro canal para más noticias y análisis del mundo del entretenimiento. Ahora nos encantaría saber su opinión.
¿Qué creen ustedes que Mert Ramazan-Demir ha confesado? ¿Cuál creen que será la reacción de Afra Saraolu? Déjenos sus teorías y comentarios en la sección de abajo. Nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente si también son fans de Yalan y de estos talentosos actores. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para que nunca se pierdan nuestros próximos vídeos. Su apoyo es fundamental para nosotros. Gracias de nuevo por vernos y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.